Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Seguimos estudiando el griego de la Biblia, la sección que se titularía Estudiando Griego con Jan. Ya llegamos a la lección 5, una lección por semana. Creo que estamos aprendiendo, aquellos que ven los videos. Hoy vamos a hablar del patrón número 2, vamos a hablar de la tercera declinación. En los videos anteriores, que fueron la clase 3 y 4, hablamos de lo que era la declinación de la primera y la segunda declinación. Recuerden, la segunda declinación es para masculinos y neutros. La primera declinación es para femeninos. Si quieren, aquí les dejo por aquí o por aquí las tarjetitas con los links para que vayan a ver los videos, para que entiendan un poco si no lo han visto. De todas maneras, pueden ir también a mis videos o al playlist en donde aparecen los videos de la clase número 1, 2, 3 y 4, que es la que llevamos hasta ahora, para que estén en el contexto de lo que estamos haciendo, que es estudiando el griego de la Biblia. Hoy vemos a la tercera declinación, que son las declinaciones que terminan en consonantes. Y por supuesto, había que dedicarle un solo video a esa declinación. Así que vamos a esto. Aquí vemos la tabla de la primera y segunda declinación. Recuerden que la primera declinación, damas primero, es el femenino. La segunda declinación, masculino y neutro. Tenemos aquí las desinencias o terminaciones del masculino, del neutro, del femenino. Y ustedes recordarán que el femenino tiene tres formas. Está la que sigue, las que terminan en eta, las que siguen en el patrón rie, que terminan en alfa y terminan en una de las tres, en rie, ro, iota, epsilon. Pues entonces siguen este patrón, sigue el patrón a de alfa. Y está la combinación de glosa, que terminan en a, en alfa, pero que tienen otro tipo de letra que no sea rie antes de ellas, y sería entonces tipo a, a, si no estoy mal. Bueno, vayan a ver el video. Vamos entonces a hablar estos sustantivos que terminan con consonante en su raíz en la tercera declinación. Y aquí tenemos la tablita. Masculino, femenino y el neutro. Aquí cambia ya un poco este asunto. La tercera declinación. Como siempre, el singular, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Lo mismo que el plural. Y ahora vamos a meternos primero con el masculino, porque el femenino es igual al masculino. Es muy similar. Y el neutro también tiene sus cositas. Entonces, el masculino de la primera declinación tenemos que terminaría en sigma, S, terminaría en os, i, a, o en nu, que es una n, y el plural es, on, si, as. En femenino, el nominativo no termina en ninguna. El genitivo y el dativo, si ustedes notan las flechas, es igual en los tres géneros. El genitivo es lo mismo el dativo es el mismo. Y luego en el neutro, el neutro tampoco termina en ninguno ni en nominativo acusativo tiene terminación, tampoco tiene terminación. Y en el plural sucede algo similar, solo que en el plural el neutro sí termina en a, y esta a se repite en el acusativo. Mientras que on y si es del genitivo y el dativo, es lo mismo en los tres géneros. O sea que por eso había que dedicarle un video nada más a la tercera declinación, que son las que terminan en consonante, su raíz, porque es un poquito complicada. O no es complicada, solo saberle el truquito. Ahí tenemos otra tabla de cómo se vería nuestro asuntito. El femenino termina, en el nominativo no tiene terminación. Y luego genitivo, dativo es os, i, a, o n, nanu. Y en el plural sí tiene las mismas terminaciones que el masculino. Vemos a la derecha el neutro, algo similar. Hay algunas características de la tercera declinación. El masculino y el femenino son idénticos, mientras que el neutro es similar. El nominativo singular es irregular, es decir, no está formado de la raíz más la desinencia. La raíz de la tercera declinación se obtiene del genitivo singular, eliminando la desinencia del genitivo. Y aquí es donde viene el truco para identificar cuál es la raíz de
los sustantivos en la tercera declinación. Vamos ahorita a ver esto. Por ejemplo, en el léxico, el diccionario de griego, y hay dos clases hay muchos, pero básicamente hay dos. Está el léxico, que es donde están las palabras por orden alfabético en griego o en hebreo, y está el diccionario Strong. El diccionario Strong pone las palabras por número, porque hay algunas Biblias que lo trae por número para hacerlo más fácil. Aquellos que no saben griego, entonces digamos, es un ejemplo, es solo un ejemplo. La palabra teos le ponen un número, por decir la palabra 400, que no es ese número, pero por decirlo. Entonces lo que hace el diccionario Strong era poner palabra teos 400, y uno va al diccionario, busca el 400 y ahí le aparece teos. Eso sobre todo es para las personas que no saben griego. Entonces es más fácil hacerlo por números porque se ubicaban mejor. Cuando uno aprende ya a leer, que a este punto ya sabemos las letras, entonces es más fácil ir al diccionario y buscar por orden alfabético. Teos, pues está por la teta. Ahí buscamos y ya vemos dónde está la palabra teos y la estudiamos. Así que eso es un léxico, no un diccionario. En el léxico encontramos lo siguiente: el pis. Luego entre paréntesis aparece el pidos y se traduce esperanza. Esa es la palabra para esperanza, es el pis y el pidos. El pidos vendría a ser el genitivo. La palabra que está entre paréntesis es el genitivo. Al eliminar la desinencia del genitivo del pidos, tenemos el pid terminando en la D. El pid, como lo tenemos aquí en el ejemplo. Entonces, esta es la raíz del pidos. La raíz es el pid. Le hemos quitado el OS porque recuerden que el OS es el genitivo. Vuelvo a la tablita. OS es el genitivo singular. Le quitamos ese OS y queda el pid. Esa es la raíz. Y a partir de este momento empezamos a aplicar las declinaciones que están en la tablita. Ahora, una nota para esto. No hay ninguna conexión entre las desinencias de la tercera declinación con las de la primera y la segunda declinaciones. No hay ninguna, así que no se vayan a confundir. Aunque el genitivo plural es el mismo, que es on. Pero no se vayan a confundir. Ahora tenemos entonces aquí los patrones de la tercera desinencia. Recordemos, singular. Y miren, esto se los puse de esta manera en esta diapositiva para explicarles cómo podemos aprendernos esto de una buena manera, usando estos juegos de palabras. Podemos usar el siguiente: socia soncías. Socia soncías. Cuando vamos a aprendernos la tercera desinencia, recuerden este patrón: socia soncías. Socia soncías. Cuando ustedes aprenden socian soncías, o pueden aprenderse socian en soncinas, también se lo pueden aprender de esa manera, recordando las nus para el acusativo y el dativo. Se lo pueden aprender. Entonces, cuando ustedes vayan a analizar un sustantivo que termina, que es de tercera declinación, entonces ustedes recuerdan el socia en soncías y ustedes ya saben, ok, socia en soncías. La primera S es del nominativo, os es del genitivo, la I es del dativo y la A es del acusativo. Ya sé que ese es el singular. Lo mismo en el plural. Soncías, yo ya sé que es el nominativo, on es el genitivo, si es el dativo, as es el acusativo en plural. Cuando uno tiene esto, entonces es más fácil poder identificar lo que son a los sustantivos en tercera declinación. Socia en soncías. Ahora entonces vamos a tener esto con sus raíces. Vamos a analizar el pid con sus raíces, con sus desinencias, perdón. Entonces tenemos aquí a la izquierda G el pis y el genitivo es el pidos. G el pis, el pidos significa esperanza. Eliminamos la os del genitivo para identificar la raíz. Ahora tenemos aquí el nominativo, genitivo, dativo, acusativo, etc. Y queda, o añadimos entonces ahora las desinencias, los finales, las terminaciones de la tercera declinación. Tenemos entonces el socia en soncías. Lo observan aquí en la mitad, en la columna de la mitad.
Pero ahorita les voy a explicar un poquito esto. Al final quedaría de la siguiente manera. El pis, el pidos, el pidi, el pida, el pides, el pidon, el pisi, el pidas. Podríamos decir que acabamos de hacer magia con el griego. ¿Ven? No es tan difícil aprender lo que es la tercera declinación. Así que simplemente identificamos la raíz al quitar aquí el genitivo, que es os. Por eso aquí en genitivo aparece el pidos. Le quitamos ese os. Queda el pid, que es la raíz. Y simplemente añadimos el resto de las desinencias. Por eso queda el pis, el pidos, el pide, el pida, el pides, el pidon, el pizzi, o el pisi, perdón, el pidas. Observemos que las desinencias de la tercera declinación son diferentes a la primera y la segunda declinación. En la tercera declinación aparece los, que es genitivo singular, a, que es acusativo singular, tanto en el masculino como en el femenino, y as en el plural, que es masculino femenino. Mientras que en la primera y segunda declinación, os era para el masculino nominativo singular. El a era para el neutro nominativo y para el acusativo plural. Y el as era para el femenino acusativo plural. Entonces, estas cositas hay que tenerlas en cuenta para no confundir la primera y segunda declinación con la tercera. Vamos a ver otro ejemplo. Esta palabra aster, que es estrella, y el genitivo es asteros. Por supuesto, al quitar el os, pues su raíz es aster. ¿Ven cómo se transforma aster? Ahora vamos a declinarla. Tanto nominativo, genitivo, dativo, acusativo del singular y del plural. En el singular sería aster. Añadimos entonces asteros, asteri y astera. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es que en el nominativo ya lo conocemos aquí. Ya sabemos que este es el nominativo. La palabra nos la entregas en todo diccionario griego siempre se entrega en nominativo. No se entrega en otra declinación, sino siempre en nominativo. Pero entonces cuando pasamos al plural, entonces ahí sí usamos ya la raíz y añadimos las desinencias. El esoncías, asteres, asteron, astersin, asteras. ¿Ven cómo se va declinando? Y no es tan difícil de hacerlo. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo aquí sobre el dativo plural. A la izquierda, ustedes van a ver unas letras. En la mitad está cuando sumamos la palabra sin, que es del dativo plural, y cómo se convierten estas palabras. Si yo agarro, o sea, si yo veo, o si yo voy a escribir que termina con pi, con la b o con la f, al combinarla con la sin me transforma a zin o a sin o a sin, ¿sí? Se transforma, por ejemplo, la p, la b y la b, que es la beta, la f, que es la se combina con sin, entonces se transforma en esto, sin. Cuando es t, d, teta, que es otra t, y la n más sin, se sigue sin, se deja como está, sin. Pero cuando es la k, cuando es la g, cuando es la j, la g, la g, la ki, como se quiera pronunciar esta, entonces se transforma en una x, una sin en la pronunciación, sing, zing, ¿sí? Entonces, así es como se transforman las palabras. Por eso, a veces cuando vimos el pid, se quedó el pisin, o el pidis, vamos a ver porque ya se me fue. Por ejemplo, aquí, el pid, al combinarse en la delta con la sigma, termina siendo el pis, porque no se puede combinar la D con la S. Y lo mismo sucede en el plural aquí del dativo. Vamos a ver, sigamos entonces el ejemplo de carne. Carne es sarx. Así aparece, carne aparece en el diccionario así, sarx, sin ninguna vocal al final. Sarx, termina en esta, en la X. Entonces, el genitivo es sarcos. Ustedes ya saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Omitimos la O y la S, el os, porque es el genitivo. Y entonces el dativo plural sería sarxin. ¿Por qué? Porque la capa combinada con sin termina en sin. Sarxin. Niño es pais. Y entonces el genitivo es paidos. Quitamos el os, queda pai. Y al combinarlo quedaría paisin. La delta se elimina.
Ahora este de ENT más sin es EISIN. Este ENT es un identificador de los participios, que eso lo veremos más adelante. Pero entonces sería EISIN. Lo mismo con ONT, sería más sin, sería USIN. Creo que es ONT el de los participios, si no estoy mal. Gobernador es Arcón o Arjón. Entonces el genitivo sería Arjontos. Su dativo plural sería Arjusin. ¿Por qué? Yo quito el OS y me quería Arjont con la T, pero la T al combinarse con la sin se elimina y quedaría Arcusin. ¿Sí? Espero que esto quede claro, sobre todo en la tercera declinación, que es la que estamos haciendo. Ahora vamos a ver un patrón irregular en el grupo familiar. Es decir, tenemos pater, que es padre, y su genitivo es patros o patros. Madre es meter o metros. Hija es tugater, y su genitivo tugatros. Entonces aquí la E algunas veces es parte de la raíz y otras veces no. Lo mismo sucede con la A en el dativo plural. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando entonces hacemos la declinación nos queda así. El singular, el plural, pater, entonces observen cómo se transforma a pateres en el plural. En vez de la eta se cambia por una épsilon. En genitivo patros sería paterón en plural. Se introduce la épsilon ahí porque no se dice patrón, se dice paterón. Luego patri, a este no se diría patrizin ni nada de eso, sino que para poder organizarla se introduce el alfa aquí, entonces sería patarsin. Lo mismo en patera, pateras, tanto en el acusativo como en el singular como en el plural acusativo. Patera, pateras. Se introduce para hacer los cambios gramaticales. Vamos a analizar los siguientes sustantivos entonces. Soteros, arjontes, elpidi, meterón, nucta, sarcos, cercin y simona. Entonces soteros es genitivo singular. ¿Cómo lo sabemos? Por la terminación OS, pues es genitivo del singular. Arcontes es nominativo singular. ¿Ok? Es el nominativo singular. ¿Cómo lo sé? Pues yo tengo que mirar en el diccionario cómo es que está escrito y ya una vez esté en el diccionario yo ya sé cómo es. Luego el pidi es dativo singular. Meterón es genitivo plural. La terminación on es genitivo plural siempre. Y meter viene de la raíz de madre. ¿Ok? Luego está nupta, que es acusativo singular. Tenemos sarcos, que es genitivo singular. Tenemos cercin, que es dativo plural. Y tenemos simona, que es acusativo singular. Sustantivos neutros con consonantes en la raíz. Vamos a ver ahora estos. Los neutros. Vamos a hablar de los neutros. Ya hablamos de masculino y femenino. La declinación de onoma. La declinación de onoma nos ayuda a identificar los neutros. Porque onoma es neutro. Aparece en el diccionario de la siguiente manera. To onoma. Y el genitivo es onomatos. Al quitarle el os, el genitivo, entonces quedaría onomat. Como aparece aquí en la tabla, en el nominativo es onomat. Pero recordemos que el neutro no tiene terminación en el nominativo. Tiene en el genitivo y el dativo y tampoco tiene en el acusativo. Recuerden que el genitivo y el dativo son los mismos tanto en el masculino como en el femenino. Lo mismo entonces sucede en el plural, donde tiene tiene allí la A, la ON, la SI y la A. Ahora, entonces cuando nosotros aplicamos la desinencia, las desinencias de la tercera declinación del neutro, entonces nosotros tenemos aquí a la derecha, la columna de la derecha, ¿cómo quedaría? Quedaría onoma, no puede ser onomat, sería onoma, onomatos, onomati, onoma. El plural sería onomata, onomatón, onomasi, onomata. Ven cómo al combinar con las terminaciones, pues va tomando forma la declinación del neutro usando onoma. Es muy fácil de hacer. Vamos a analizar los siguientes. Neumati es dativo singular.
¿sí? De neumatos. Le quitamos la os y la declinamos neumati. Luego tenemos telematos, genitivo. Tenemos remata. ¿Qué creen que es este? Suena como a nominativo o acusativo plural. Y luego tenemos onomatón. Genitivo plural podría ser. Ahí está, genitivo plural. Una notita sobre esto. En griego las palabras no pueden terminar en T. El nominativo y el acusativo en el singulares. Por eso la letra S y la letra T se combinan en el dativo plural. Por eso no puede ser onomat, sino onómata. No confundir el neutro plural a con la primera declinación nominativa singular de cardía. Hay que tener muy en cuenta eso. Por eso hay que siempre aprenderse el genitivo de la tercera declinación. Cuando trabajemos con sustantivos en la tercera declinación, lo mejor es fijarnos en el artículo, pues este concuerda en caso, número y género y nunca cambia su forma. Siempre que leamos en griego y queramos traducir, hay que fijarse siempre en los artículos. Por ejemplo, to ennos, tu ennos, o tu ennus, perdón, que se traduce como nación, pueblo, pueblo gentil. To ennos sería el nominativo y tu ennus sería el acusativo. Sí, el acusativo. Entonces, siempre fijarnos, el acusativo o el... Ya se me fue. O el genitivo, no, el acusativo. Siempre nos fijamos que concuerde, siempre que concuerde, ¿ok? Vamos a ver a pleión, vamos a ver más sobre esto. Por ejemplo, pleión en masculino, femenino y neutro, tanto el singular como el plural sería pleión, pleionos, pleioni, pleiona. Pleionos es el genitivo, pues le quitamos el os, sabemos que pleión es la raíz y simplemente añadimos las desinencias. El neutro sería pleión, pleionos, pleioni, pleión. Luego vamos al plural, pleiones, pleionon, pleiosin. Luego tenemos pleionas. Tenemos en el neutro, tenemos pleiona, pleionon, pleiusin y pleiona. Vamos a ver más. Si un sustantivo y un adjetivo que lo califica son de familias diferentes, sus terminaciones diferirán aun cuando concuerden en género, caso y número. Por ejemplo, Joagatos egei pleionas philos. Se traduce el buen hombre tiene más amigos. Ese pleionas, ven que es diferente a philos. Entonces concuerdan en caso, número y género, aunque la terminación sea diferente. Así que con esto llegamos al final y en el próximo video vamos a aprender sobre los pronombres. Vamos a ver más sobre los pronombres, pronombre de primera, segunda y tercera persona. Voy a dedicar un video solo a los pronombres. Si es recíproco, si es reflexivo, si es demostrativo, si es relativo, si es indefinido, si es articular. Todo lo que tenga que ver con pronombres. Espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha ayuda para crecer en su conocimiento. Si lo tienen que ver varias veces para tomar nota, háganlo, porque esto de la tercera declinación está muy interesante y traté de explicarlo lo mejor que se puede. Quizás se lo pueda hacer de mejor manera, no lo sé, pero espero que les sea de ayuda a aquellos que están estudiando el griego de la Biblia, el griego koiné. Les doy las gracias por haber estado conmigo en el día de hoy. Si les gustó, recuerden lo de siempre, el ritual de siempre, como dirían por ahí, darle like o me gusta, suscribirse si no lo han hecho, darle clic en la campanita para que les avise cuando subo el video, y también escriban en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si tienen preguntas, lo que sea, que todo ayuda al canal. Muchas gracias por estar aquí viendo este video. Nos encontraremos en la próxima clase, en donde hablaremos de los pronombres en griego. Hasta la próxima, que Dios les bendiga un montón. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.